Mr. Axl Caicedo, Mr. Shahan Majidian, and thank you again for the honour of coming to the Institute of Cultural Diplomacy and for the excellent lecture you gave. I would love to ask you just a few follow-up questions to go a little more in-depth into some of the issues. The first one is environmental responsibility. And we've seen that environmental interests will often criticise environmental regulation as inadequately protective of the environment. Furthermore, strong environmental laws do not guarantee strong environmental protection. You mentioned this in your lecture, that Colombia does have the environmental laws in place, but implementation is difficult. Do you think this is one of the greatest challenges facing the international environmental policies or regulation? En la parte de leyes internacionales, ¿crees que el reto más grande es que tener una regulación buena que no sea implementada? Colombia ha firmado la mayoría de los tratados internacionales. Sin embargo, a pesar de que no somos un país de contaminantes, sino al contrario, somos un país que produce y tiene pulmones del mundo, y hay muchos proyectos ahora de huella de carbono. Vemos que es descompensado que estos países que tienen unas grandes leyes para poder contaminar, para poder preservar, para poder proteger todos sus ecosistemas, sí se impulsa a que estos países tengan una mayor regulación ambiental, pero los países que sí contaminan, pareciera que no les interesa que cuando se les da pregunta dar cuentas, para que ellos sí cumplan con la normatividad, pues no la cumplen, o los tratados internacionales importantes pues no los firman, y si los firman, pues en el interior, dentro del interior de sus naciones, pues no los confirman, caso Estados Unidos. Entonces es descompensado y no creemos. Colombia has signed the majority of these environmental international regulations, and the country is not a producer of, let's say, it's one of the world's lungs because it has the rainforest. On the other hand, we have the developed countries who are not that keen on compensating their emissions, and that is a main issue. In terms of building support for environmental initiatives, which forms of activism do you consider to have the most potential in raising the awareness of the public? And how do you make the public and private sectors together acknowledge the importance of developing in a sustainable way? Bueno, ¿cuáles son las formas más eficientes en crear conciencia pública? ¿Y qué rol tiene el sector privado y el sector público en apoyo a eso? La que ya hemos dicho. Sí, pero dile en español. Uno de los procesos más importantes que la Fundación Natural Planet realiza se enfoca en trabajo de campo con las comunidades. Este trabajo de campo con las comunidades pues, nos ha servido en ejercicios como recorridos guiados, como limpiezas a ecosistemas, y este proceso pues, nos ha servido en gran parte para que estas comunidades tengan más conciencias y así vincular, y se vincula también a todo sector. El sector se trabaja con empresas, se trabaja con colegios, con universidades, con comunidad en general, y nos ha servido de una gran ayuda y para tener una mayor conciencia en referencia a la parte ambiental. This is what the foundation does, is to have these educational classes and courses which are not only theoretical, but it is really to achieve the best goal is to also involve the practical part, to go out into the field, go out into the nature and see the variety of nature and the existence of the nature, because most of the time, especially for people living in the cities, there is a disconnection between the resources, what you're using and what the resources are coming from. And
the people that are educated will bring these notions and these experiences with them to wherever they come from, to the companies where they work or to their local communities, and it will become like a snowball effect that keeps rolling and rolling, and one person will tell 5 people and then it will grow like that. Okay, and now moving on to cultural diplomacy, what is your experience of using cultural diplomacy as a tool for nation branding and also sustainable development? Which means and vehicles of cultural diplomacy do you see as the most effective? ¿Cuál es tu experiencia en usar la diplomacia cultural en el proceso de crear una marca nacional y pues ecoturismo? Y además, ¿cuáles métodos y maneras de diplomacia cultural ves tú como las más eficientes? Bien, nuestra experiencia nos ha dicho que cuando nosotros vamos a llegar a implementar un proyecto o un proceso, un programa dentro de cierto lugar, hay que saber las condiciones a las cuales nosotros vamos a llegar a ese territorio, porque allí vamos a encontrar una cultura, unas técnicas, unos manejos totalmente diferentes, así sean de la propia región, así sean del mismo país, pero lo pueden manejar de forma diferente. Entonces, ya voy a culminar. Y con ello, al saber estas propiedades de de estas comunidades, pues nos ayudan a que nosotros podamos entender mejor a través de esa diplomacia, a través de conocimiento de la cultura, pues poderle llegar mejor a ellos para que acepten mejor las ideas que nosotros queremos llevar o modificar las tareas o los trabajos que nosotros queremos llegar a trabajar con ellos. Even if we just take inside Colombia, there are very different variety of areas and different cultures within the country, and it's important. It's like the law requires that in the development of something or whatever it is, you need to have these investigations about the consequences and the effects of the proposed activity. ¿Y la conclusión era? Si nosotros cuando nosotros nos preparamos en llegar a conocer estas comunidades, va a quedar mucho mejor implementado cuáles son los manejos que ellos están haciendo para poder mejor implementar y poderles llegarles a ellos, porque vamos a trabajar con las comunidades de la mano. And this is important because it's really important to include the communities, because they have the culture and they have their ways of doing things, and they are in the end the ones that are going to live with the results and with the consequences and with that. And I suppose that's also something that is applicable on the international level. And on that note, environmental issues and culture, as you said, they create a platform that can connect people of different backgrounds based on a common cause or a common purpose or project. And can you list any positive examples where these methods were used to bridge that gap and solve problems? Bueno, hay problemas y culturas ambientales que forman una plataforma que conecta personas con diferentes historias y de diferentes sitios y lugares, que está basado en un interés común. Y puedes listar unos ejemplos positivos en cruzar esos conflictos y diferencias a través de la diplomacia cultural, a través de esos métodos. Hay muchos de los proyectos que se realizan en Latinoamérica son de carácter técnico, de obra, pero cuando son contratados por los gobiernos, estas consultorías o estos contratistas, pues llegan, realizan sus proyectos, dejan toda su infraestructura, pero luego ellos se van y las personas desconocen para qué sirve, o qué fue lo que dejaron, cómo funciona, si les trajeron alguna solución o algún beneficio. Esto lo saben solamente los gobiernos, pero no a veces los divulgan a sus comunidades. Yo creo, y en los pequeños ejercicios que Natural Planet ha realizado, se refiere a
a tener ese acercamiento con las comunidades, decirles, por más técnico que sea el proyecto, hablarles sobre el proyecto y que ellos se apoderen, tengan mayor apropiación de este trabajo o proyecto que se haya realizado. Many times when there is a project going on, it can be a technical project, it can be like a big project where there is a company hired by the state to carry this out, and the company goes to the site, it carries out the operation and the activity, and then just leaves, leaving the population again unaware of why and how and when, and that is what also the foundation is trying to do, to try to bridge that gap, that knowledge gap, more than nothing. Yeah. Well, thank you again for your answers and your time. It was really an honor and a privilege to have you with us today.